Bachilleres del plantel número 7 en Ciudad Juárez, Chihuahua. El video que voy a presentar hoy para el diseño de un taller video va a ser acerca de el problema o planteamiento número 3, que son los cuadrados mágicos con multiplicación. ¿Sí? Estos van a ser los que voy a estar tratando el día de hoy, y vamos a comenzar con la explicación. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver aquí es saber qué es un cuadrado mágico, ¿verdad? Entonces, lo que es un cuadrado mágico es una tabla en cuyas entradas se incluyen números enteros de tal forma que la multiplicación de los números por columnas o filas y diagonales sean las mismas, que al multiplicar esos tres dígitos, en este caso que es un cuadrado de 3 por 3, nos dé el mismo resultado. Ok, los cuadrados mágicos vamos a tener para este primer ejemplo un cuadrado en el que hemos colocado arbitrariamente el número 1 y 6. Es muy importante que empecemos con al menos dos dígitos, porque si solo queremos empezar con 1, pues vamos a batallar un poco más para encontrar los demás. Entonces, en este caso vamos a comenzar con el 1 y el 6 y vamos a tener un cuadrado de 3 por 3. En este cuadrado de 3 por 3, lo que vamos a hacer para poderle dar solución y encontrar todos los números, como en el primer ejemplo, es asignarle a cada una de las filas y columnas letras. En este caso, utilicé la A, B y C para lo que son las filas, la X, la Y y la Z para las columnas. Para este cubo, entonces, nos vamos a poder identificar, por ejemplo, que AX va a ser este pequeño espacio para un dígito en donde tengo el cursor. El B y la Y va a ser en donde tengo el 6, por ejemplo, y BX va a ser en donde tengo el 1. Es como si fuera un espacio coordenado, ¿verdad? Para poder identificar cada una de las casillas con los espacios que nosotros tenemos que rellenar, en este caso para que nos den la misma multiplicación. Muy bien. Entonces, el producto de los tres números que hay en la fila B es 1, 6 y no conocemos este número, debe de ser igual al producto de los tres números que hay en la columna Z, o sea, 2 por algo que no conocemos por 3. Entonces, vamos a tener que 1 por 6, o sea, BZ por BZ, perdón, 1 por 6 por BZ. ¿Por qué ponemos BZ aquí? Bueno, pues porque todavía no conocemos el valor. El valor todavía no lo conocemos. Tiene que ser igual a AZ, que en este caso es el valor es 2, por BZ, que no conocemos el valor, por CZ, que sería el valor 3. Podemos cancelar los miembros que nosotros tenemos de BZ, porque los tenemos de ambos lados de la igualdad, y nos va a quedar que 1 por 6 es igual a AZ por CZ, que serían los dos espacios que tenemos en blanco. Como todos los números naturales que vamos a utilizar aquí van a ser distintos entre ellos, podemos encontrar varias alternativas. Para este caso, el valor de A y Z podría ser 2, y para el valor CZ podría ser 3. O bien podríamos tenerlos al revés, AZ con un valor de 3 y CZ con un valor de 2. Así sucesivamente vamos a seguir con los demás valores. Para este caso podemos observar que nosotros, al rellenar los valores de AZ y CZ, que es 2 y 3, vamos a poder cumplir con los valores que tenemos en los demás espacios. Por ejemplo, AZ, que en este caso es 2, por BY, que es por 6, por CX, que sería el valor de la diagonal, va a ser igual al CX por CY por CZ. Entonces, aquí tenemos una diagonal en la que nos falta un número y tenemos una fila en la que nos falta un número. Por eso debemos de encontrar este valor en igualdad para que nos quede igual de ambos lados. O sea que nos va a quedar igual en la diagonal y nos va a quedar igual en la fila. Vamos a ir reemplazando los valores por los que ya conocemos. Entonces, en este caso,
nos va a quedar 2 por 6 porque podemos cancelar el CX porque lo tenemos de ambos lados de la igualdad. Lo cancelamos y nos va a quedar 2 por 6 es igual a CY por 3. Entonces en este caso podemos despejar y nos da un valor de 4 en CY, que es lo que estamos poniendo aquí en la figura. A continuación vamos a buscar otro valor. El que sigue de encontrar es este 9 de aquí, que sería AY. En este caso vamos a ver que esta fila va a estar conformada por AX por AY por AZ, que debe de ser igual a cualquiera de otras de las columnas o filas. En este caso nosotros vamos a elegir la diagonal, que en este caso es AX, BY y CZ, porque ya tenemos dos valores y un valor para el anterior. Entonces vamos a reemplazar los valores que ya tenemos, que en este caso son 2, 3 y 6. Los reemplazamos y nos va a quedar que AY, o sea, el valor de este 9 va a ser igual a multiplicarlo por 2 y en igualdad en 6 por 3. Despejamos el valor de 2, dividiríamos, hacemos ahí la aritmética y nos va a quedar el valor de 9. Entonces lo anotamos en el siguiente espacio de nuestro cuadro mágico. Muy bien, entonces de esta forma ya hemos completado la columna Y. Si nosotros podemos aquí tapar el número 12, tendríamos los valores de 9, 6 y 4 para la columna Y. Entonces ya lo tenemos ahí. Podemos saber entonces que el producto que nosotros estamos buscando para todas las filas y columnas debe de ser 216. Entonces podemos buscar el valor de cualquier otra fila o columna que nos falte. En este caso es la fila 9 y 2, que nos faltaría este valor de 12. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, pues muy fácil, ya sabemos que todas nos deben de dar 216. Entonces lo que hacemos es despejar el AX, el valor, pasamos el 9 y el 2 dividiendo, entonces nos va a dar un resultado ya después de aritmética de 12. Y ya tendríamos el valor de otra fila. Y ya podemos ir deduciendo con el método anterior cada uno de los números que nos faltan para completar las columnas y las filas. Al finalizar nosotros nuestros valores, es muy importante que comprobemos que el producto de todas esas filas, columnas y diagonales sea igual a 216. Aquí el autor del libro que consulté nos platica que podemos intercambiar algunos valores y que nos podrían dar el mismo resultado, ¿verdad? O sea, cambiar, por ejemplo, en este caso el valor de 2 y 3, lo que haríamos es cambiar el orden nada más de algunos de los dígitos y por regla, que es muy bien conocida por todos nosotros, sabemos que el orden de los factores no altera el producto, entonces podemos ir jugando ahí con los valores, ¿verdad? Y aquí tendríamos la tabla finalizada con el método y si nosotros cambiamos desde el principio el 2 y el 3 de lugar, tendríamos la tabla de esta manera. Si se fijan, lo único que ocurrió es que los valores se invirtieron, ¿verdad? Nos sigue dando el mismo resultado, porque siguen siendo los mismos números y quedan acomodados de tal manera que todas sus multiplicaciones nos den 216. Muy bien. Entonces, en conclusión, si nosotros llamamos a cualquiera de esos dígitos alfa, como por ejemplo el factor 2 del número 6, y a beta como otro número primo del factor 3 del 6, entonces encontramos que siempre el producto de las filas y de las diagonales va a ser el producto de alfa al cubo por beta al cubo, cuando BY sea igual a 6. Entonces vamos a saber que el factor 2 del número 6 va a ser 2. Entonces alfa sería 2. Y beta sería igual a 3 porque sería el factor 3 o el tercer factor del número 6. Entonces nosotros ya podemos tener que el producto de estos dos, ya después de haberlos elevado al cubo, tendríamos 23 por 33 y nos va a dar 216. Entonces nosotros ya podemos ir deduciendo cada uno de los siguientes valores que nosotros podamos o querramos encontrar, como por ejemplo el valor de BY cuando pudiera ser igual a 10, entonces tendríamos dos factores que sería alfa igual a 2
y beta igual a 5, entonces el producto es 23 por 53. Y así podemos ir cambiando con los valores dependiendo obviamente de la tabla inicial con la que nosotros comencemos. Como por ejemplo, para generalizar todo esto que acabamos de platicar, podemos decir que cada una de las casillas las podemos encontrar con esa fórmula que está ahí. Nada más lo importante aquí que cabe recalcar es al principio tenemos que iniciar con dos números, que en este caso fue elegido el 1 y el 6, y que nosotros encontremos el factor 2 del número, de alguno de los dos números. En este caso es más fácil utilizar el 6, y el otro número primo o factor 3 del número 6. Tenemos que buscar dos factores del número que nosotros vamos a elegir e identificarlos muy bien, cada uno como alfa y como beta, e irlo utilizando aquí en esta pequeña tablita formulita, sin tener que ir a hacer todos los pasos anteriores. Aquí vamos a encontrar algunos ejemplos de cuadros que son un poco más complejos que el anterior. Cabe señalar que la formulita anterior únicamente va a funcionar para cuadros o cuadrados que sean del orden de 3×3, que tengan 9 casillas dentro de ellos, ya que al agregar más casillas se vuelve un poco más complejo la resolución de estos cuadros o rectángulos, dependiendo del tipo de ejercicio que vayamos a hacer, porque también se utiliza mucho para sumas, restas, multiplicaciones, incluso con factores. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en este pequeño ejercicio matemático? Bueno, además de agilizar lo que nosotros llamamos como cálculo mental, que a lo largo del tiempo, hablando académicamente, se ha perdido. Ahora es muy raro que los jóvenes puedan contestar preguntas mentalmente y rápido como 9 por 3 menos 7, ¿verdad? Es algo que les genera mucha confusión, ¿verdad? Les genera mucha confusión y hay veces que ellos creen que ninguna de esas cosas van a poder ser utilizadas en lo que es su vida diaria, como por ejemplo saber el precio de un producto, tener suficiente dinero para adquirir un servicio, para saber si la persona que te está cobrando o incluso una máquina te está dando el cambio o el dinero correcto, incluso cuánto tiempo deben de recorrer ellos en un camión, en un carro, a pie, para poder llegar a cierto lugar a tiempo. Es algo que ellos han perdido y que a lo mejor por la misma naturaleza de que todos tenemos los telefonitos, ¿verdad? Hemos perdido el sentido de utilizar nuestra mente para poder hacer cálculos a lo mejor no tan complejos, pero sí sencillos como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, incluso algunas potencias, algunos radicales de los más sencillos. Ellos ya, hablando de lo que son mis alumnos, son los que han perdido el sentido de esto. Yo recuerdo que en tercero de primaria, a mí al finalizar cada día de clase me ponían este tipo de ejercicios, nos sentaban por número o por calificación, y una vez yo estuve sentado mero atrás, solo una vez, porque saqué un 8 y fue algo muy doloroso, ¿verdad? Perder el 10 para mí, pero aprendí que 9 por 7 no eran 42, ¿verdad? Eran 63. Entonces fue una lección que yo tuve en tercero de primaria, que a lo mejor ahora los alumnos de estas generaciones pues no están llevando a cabo, ¿verdad? Se supone que la educación cambió, pero para mí es muy importante que el cálculo mental lo adquieran los jóvenes, y esta manera de utilizar lo que son los pequeños cuadros mágicos es una herramienta muy básica, pero yo digo que va a tener mucho efecto y mucho impacto en los alumnos para poder beneficiar a ellos algo que nosotros llamamos como sentido numérico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un problema en el que se pregunta que qué es más barato, comprar una caja de 10 paquetes de goma de mascar por 18 pesos o comprar 10 paquetes individuales a 2 pesos cada uno. A lo mejor el precio de 2 pesos es muy atractivo, pero al finalizar uno cuesta 20 y otro cuesta 18. Son a lo mejor lecciones muy básicas, pero nosotros tenemos que irlas viendo
a lo largo de nuestra vida formativa hablando de matemáticas, y yo creo que es muy importante retomar este tipo de actividades para los jóvenes y incluirlas desde niveles básicos y más en media superior, ¿no? A lo mejor no tan sencillo, o ir subiendo poco a poco el nivel de los retos hasta alcanzar un nivel más alto en lo que es comprensión matemática y habilidad matemática o cálculo mental para ellos. A continuación lo que muestro son las referencias, ¿verdad? De donde encontré la, la información. Toda esa información es dueña, y sus respectivos autores son los que se llevan todo el crédito de haber generado todo el conocimiento que se presentó a continuación. Muchas gracias.